Hola, ¿cómo están? Bueno, en este pequeño video vamos a repasar algunos conceptos de qué es la economía y vamos a empezar a introducir esto de qué es la competitividad, la productividad y por último una pequeña reflexión sobre qué tiene que ver todo esto con los entornos metropolitanos, ¿no? Bueno, en primer lugar, la economía es la ciencia que estudia cómo las sociedades utilizan recursos escasos para organizarse, ¿no? Podemos retomar acá la clásica definición del libro de Samuelson y Nordeus, un libro estrella donde la economía es el estudio de cómo las sociedades deciden qué producir, cómo producir y para quién producirlo, ¿no? Es el estudio de la escasez, ¿sí? Estas ciencias económicas, el estudio del hecho económico y cómo se organiza en la sociedad, tiene su origen en el texto de 1776 de Adam Smith, La riqueza de las naciones, y sin embargo allí desde su origen se va a empezar a notar diferentes escuelas, diferentes maneras de analizar el hecho económico y en donde va a prevalecer una tensión entre el análisis de lo económico como algo aislado y lo económico desde una organización social, lo que llamamos la economía política, donde el hecho económico se analiza en el conjunto, ¿sí? Esta tensión de sus orígenes se exacerba después de la revolución neoclásica con el marginalismo y particularmente se vuelve mainstream a partir de los 70 con la globalización financiera, en donde las ciencias económicas por un lado aparecen estudiar lo que tiene que ver con los números, lo duro, y por otro lado hay una gran mirada de la economía, llamamos heterodoxa, que reivindica la economía política, en donde dice que el hecho económico, la relación de qué, cómo producir, etcétera, tiene que ver con la historia de un país, con un tiempo, con un espacio, con un lugar, con el poder también y los intereses, ¿no? Y que entonces las políticas económicas que se llevan adelante responden a intereses, ¿no? A quienes pueden tener esos intereses. Es decir, que la distribución del ingreso, la distribución de las riquezas nos afectan en ese manejo de el qué, cómo producir, ¿no? Entonces, y repito, ideas claves, nace las ciencias económicas, se toma como el primer manual de ciencias económicas, La riqueza de las naciones, el manual sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, 1776. Luego tenemos a Ricardo. Más tarde podemos rápidamente situar a Marx, a Karl Marx, ya con una crítica sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Luego aparecen los marginalistas, estoy haciendo un repaso muy rápido sobre esto, y luego vamos a tener ya el surgimiento de la macroeconomía con Keynes, por un lado, con Kalecki, con otros autores, ¿sí? Siempre mostrando un poco esta tensión entre lo económico como algo aislado o lo económico como un hecho social. Desde los 70, con la globalización financiera, se exacerba la mirada de la economía como una ciencia equiparable a la ciencia exacta y ahí hay mucha tensión y aparece otra corriente de pensamiento económico llamada más heterodoxa, donde mira la economía política en cuanto al descubrimiento de las tensiones de poder alrededor del hecho económico. Las principales ramas de la economía son la micro y la macroeconomía, ¿sí? Esas son las dos grandes ramas que tiene la economía. La micro estudia lo que llamamos el equilibrio parcial, el equilibrio en un mercado específico, cuánto de un bien se vende y a qué precio, cuánto de un servicio se vende y a qué precio, cuánto está dispuesto a vender una empresa, si ese mercado es competitivo, si es oligopolístico, qué características tiene ese mercado concreto de un bien, de un servicio,
mientras que la macro va a mirar los agregados económicos, ¿sí? El funcionamiento de la economía en un país, en una región, en una ciudad, en su conjunto. Y cuando miramos los agregados económicos nos referimos principalmente al PBI, nos referimos al Producto Interno Bruto, a cuánto produce esa economía, cuán grande es esa economía, cuánto varía ese PBI, crece, decrece, etc. Nos estamos refiriendo a los niveles de actividad económica, cuánto trabajo hay, cómo se genera ese trabajo, las condiciones de ese trabajo. Desempleo, por tanto, la otra cara de la moneda de actividad laboral. También nos referimos al ahorro nacional, ¿sí? A la tasa de interés, a la política monetaria, qué pasa con el dinero, las transacciones, tipo de cambio, inflación, ¿sí? Esos son indicadores de cómo funciona esa macroeconomía. Otras ramas de las ciencias económicas son la economía internacional, la economía para el desarrollo y, por supuesto, la economía urbana, que estudia qué cosa, cómo se organizan las actividades económicas en las ciudades. De nuevo, esto que yo decía al principio, que hay dos grandes miradas que podemos tener sobre la economía, si es algo más parecido a la ciencia exacta o más parecido a la ciencia social, lo vemos también reflejado, por ejemplo, en la mirada de la economía urbana. Vamos a mirar en las ciudades solamente lo que sucede con la actividad económica, los niveles de productividad, de empleo, el PBI regional o las inversiones, las grandes empresas, o vamos a mirar también si hay desigualdad, si hay pobreza, si hay personas en situación de calles. Esa tensión de las dos grandes formas de mirar la economía también se traslada a la economía urbana.